Bienvenidos al programa Hablemos Derecho, un nuevo proyecto que se está desarrollando en colaboración con el Departamento de Derecho y UATV. El día de hoy hablaremos un tema de suma importancia que se refiere a los derechos humanos, cuáles son los principales derechos humanos que existen en nuestro país, las principales violaciones que desafortunadamente se dan, así como las autoridades responsables de investigar y sancionar a los infractores de estos derechos. Los invito a que podamos ver la cápsula introductoria de este tema. Derechos humanos. Constantemente escuchamos hablar sobre derechos humanos. Si realmente existen, si se afectan regularmente, pero pocas veces nos ponemos a pensar en qué consisten y cómo podemos defenderlos. Los derechos humanos son todas las necesidades sustentadas en la dignidad humana que deben satisfacerse para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de derechos se reconoce en la Constitución Federal, tratados internacionales y diversas disposiciones jurídicas. Estos derechos se clasifican tomando en cuenta su naturaleza, origen, contenido de protección y la materia a la que se refieren. Asimismo, poseen diferentes características que permiten identificarlos y se encuentran basados en diversos principios. Entre los derechos humanos más importantes se encuentra el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido a esclavitud o torturas, a contar con libertad de opinión y de expresión, derecho a la educación y al trabajo, entre otros, y corresponden a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Pero, ¿el respeto a los derechos humanos es una realidad o solo información que está descrita en alguna norma sin aplicación? Según las estadísticas del Informe de Actividades del 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos reflejan que en el 2017 existieron más de 65,000 personas agraviadas por violación a sus derechos, y que las autoridades responsables que fueron señaladas con más frecuencia están en los servicios de salud, educación, defensa nacional y seguridad pública. Hoy en Hablemos Derecho comentaremos el tema del respeto hacia los derechos humanos como un deber de todas y todos los ciudadanos y las autoridades en el ámbito de sus competencias, y cómo existe la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos a favor de las personas. También platicaremos sobre los diversos mecanismos a los que podemos acceder para su protección, tanto a nivel local, nacional e internacional. Quédense con nosotros aquí en Hablemos Derecho. Como pudimos observar en la cápsula informativa, el día de hoy tomaremos diferentes aspectos en torno al tema de derechos humanos. Para poder hacerlo de mejor manera, contamos el día de hoy en el estudio con la participación de dos expertos correspondientes a nuestra universidad. De un lado, el doctor José Luis Eloy Morales Brand, jefe de Departamento de Derecho de nuestra universidad, y del otro, la alumna de noveno semestre, Natalia Carolina Martínez García, que nos ayudarán con sus puntos de vista y su experiencia sobre el tema. Bienvenidos sean. Entonces, para poder iniciar con el tema del día de hoy, es importante que tengamos conocimiento primeramente de qué son los derechos humanos. Entonces, doctor Eloy, ¿nos puede hablar un poco sobre lo que son los derechos humanos, por favor? Concretamente, los derechos humanos son demandas de satisfacción de necesidades, es decir, no se refiere concretamente a cuestiones legislativas, a cuestiones normativas, sino que todos los seres humanos como tal tenemos necesidades que satisfacer. Entonces, el derecho humano es esa necesidad que los estados garantizan o reconocen para tratar de apoyar a que el ser humano desarrolle todo su libre potencial y pueda convertirse como tal en un ser humano. En sí, históricamente, los derechos humanos son, vamos a decirlo, de edad reciente. Si bien se ha tratado de sustentar en lo que viene siendo la cuestión filosófica y otros temas, concretamente tenemos la aparición de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque previamente con lo que contábamos era derechos, pero derechos del Estado, no derechos de las personas.
En estricto sentido, un derecho humano lo que busca es que el ser humano se desarrolle en sociedad, pero sobre todo que los estados tengan la obligación de satisfacerlos y garantizarlos, es decir, con mecanismos concretos que los hagan valer. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la libertad de movimiento, la libertad de tránsito, y si bien nos dicen que tenemos libertad de movimiento, pero si cada que queremos salir de nuestra casa lo que tenemos es una lluvia de balas, o policías arriba de nosotros tratando de intervenir y registrar nuestras pertenencias, pues no tenemos una libertad de movimiento realmente. Entonces ahí es donde el Estado, donde las autoridades tienen que ingresar a tratar de establecer mecanismos que logren que ese derecho a la libertad de movimiento realmente sea efectivo, o sea, que yo pueda libremente moverme, libremente transitar, sin necesidad de estar buscando otro tipo de cuestiones ahí. Lo que sí es importante destacar, porque regularmente nos enfocamos a las autoridades estatales en materia de derechos humanos, que la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos las dan los particulares, no las autoridades. O sea, el día al día constantemente tenemos esas afectaciones desde la familia, en la escuela, en la calle, en contratos, en cuestiones de otro tipo, más que de las autoridades, sino que las autoridades entran después de que estas cuestiones se dan, pero en sí la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos son las que cometen los particulares. Ok, en este caso comentas que los derechos humanos son relativamente recientes. ¿Cuál fue la situación o el origen que generó que se regularan, en este caso, en nuestra Constitución, o que generó la reforma en materia de derechos humanos? ¿Nos puedes hablar un poco sobre el antecedente, por favor? Sí, podríamos hablar primero que los derechos humanos sabemos que es reciente, a partir principalmente de la Segunda Guerra Mundial, porque antes contábamos con lo que llamaban derechos positivos o derechos constitucionales, pero no siempre lo legal o constitucional es lo humano. Simplemente el sistema político nazi tenía legalidad en las actuaciones que hacían, incluso eran constitucionales. Es donde a partir de ese momento surge otra tendencia a decir que hay algo más del poder de los estados de legalizar derechos, que es concretamente la dignidad humana, y que esa dignidad humana no puede ser tocada de ninguna manera, en sentido negativo, vamos a decirlo, esta cuestión. En lo que se corresponde a México, concretamente podemos hablar del caso Radilla Pacheco, uno de tantos en los que México ha sido demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que más adelante platicaremos de ese tema, en el cual se trata de una persona que por ahí de los años 70 fue desaparecido por el ejército mexicano y que a la fecha se sigue sin saber de él. Las autoridades nacionales no hicieron nada para tratar de juzgar a los militares que habían desaparecido a esta persona, y tampoco lograron establecer mecanismos para reparar el daño adecuadamente a las víctimas, concretamente a los familiares del señor Radilla. Este caso entonces llega ante la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana condena al Estado mexicano, entre otras cuestiones, a reformar y modificar su normatividad de su Constitución para establecer esa garantía de derechos humanos, y sobre todo a dar capacitación a sus autoridades para que conozcan del derecho internacional y de esos derechos que tenemos como ciudadanos. Y es por eso que en junio de 2011, si mal no recuerdo, se hace la reforma. Se hizo antes de que llegara la sentencia para que no tuviera un impacto muy fuerte, en el cual a nivel constitucional, y vamos a decir a nivel interno, pues ya se reconoce lo que viene siendo el derecho internacional de los derechos humanos como parte esencial de nuestro Estado mexicano. Entonces ya no solamente tenemos lo que viene siendo derechos que están en la legislación ordinaria o en la legislación interna, sino también que todo el orden internacional en materia de derechos humanos forma parte del Estado mexicano. De hecho, la evolución va más en ese sentido, porque seguimos teniendo estados y sociedades extremadamente conservadoras, y por eso más bien el impulso del derecho internacional es lo que va logrando esta cuestión. Ok, agradecemos su participación y vamos a mandar a un corte informativo. Estamos en la universidad para averiguar qué tanto sabe nuestra comunidad sobre estas garantías universales. Esto fue lo que nos contestaron. Acompáñenme. Son los encargados de proteger y ayudar al respeto entre las personas como tal en una sociedad.
Pues son como como normas, leyes que nos protegen a los seres humanos y nos hacen como defendernos. Bueno, yo pienso que son los derechos, o sea, a lo que nosotros, todo ser humano tiene acceso, ¿no? O sea, puede hacer, o sea, bueno, por parte del gobierno, supongo yo. Son lo que nos ayuda a protegernos como ciudadanos o como personas. Y bueno, creo que es importante conocerlos porque pues gracias a ellos uno sabe qué hacer en ciertas situaciones o cómo te puedes proteger de ciertas cosas. Pues el derecho a tener una casa, una vivienda. La educación, el derecho a una casa habitación, algo así. El derecho a la libertad de expresión y a la educación libre y gratuita. Bueno, hasta ahora yo sé que lo reconocen todos los centros educativos, o sea, universidades, primarias. Creo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Cualquier institución de gobierno, las escuelas, más que nada pues los servicios públicos como el hospital, el seguro. La Constitución principalmente. Tal vez, pero no me acuerdo. Ay, no sé. Bueno, como cuando, las mujeres, que vas pensando, caminando normal y todo, y pues los hombres te chiflan o te dicen cosas que pues obviamente tú no quieres escuchar. No, hasta el momento no he tenido ninguna mala experiencia con eso. No, hasta ahorita no. No. Hasta el momento ninguno. Pues sí, siento que últimamente hay muchas como grupos o asociaciones que tratan de, por ejemplo, apoyar como a las comunidades indígenas, a las mujeres. Y pues siento que en parte sí los respetan. No mucho, porque pues México es un país muy corrupto donde pues las cosas no se hacen como se tienen que hacer. Existe mucha corrupción en el país, no sé, como que hay muchas mujeres que también sufren lo mismo, por ejemplo lo que pasó hace poquito en la Ciudad de México. Yo creo que en la mayoría de los casos no, porque por ejemplo hay mucha gente que vive en la calle y cosas de ese tipo. Ya conocimos la opinión de los alumnos sobre este tema. Yo soy María Romo y seguimos en Hablemos Derecho. Gracias por seguir con nosotros. Una vez que hemos escuchado la opinión del doctor José Luis Eloy Morales Brand, continuaremos con la opinión de nuestra alumna Natalia Carolina sobre los derechos humanos más importantes que se encuentran regulados en nuestra Constitución. Bienvenida, Carolina. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación. Es muy importante recalcar que los derechos humanos, como ya dijo mi profesor Eloy, nos ha comentado que son básicos para el desarrollo de la dignidad humana, ya sea como individuos, tanto como en sociedad. Entonces, hoy en día en nuestro país resulta algo impresionante, cómo el Estado es quien debe de protegerlos, de respetarlos y de llevarlos a cabo. Es un poquito contradictorio que a veces es el mismo Estado quien los viola, como lo acabamos de ver en el caso Radilla Pacheco que comentaba mi profesor. Es un caso sumamente importante que tuvo la intervención de la Corte Interamericana, también por el motivo de que el Estado decidió no hacer nada. El no hacer nada también implica una violación, porque es no realizarlos. Y el Estado también tiene obligaciones como tiene derechos al momento de aplicar los derechos humanos. Estas obligaciones que ya mencioné, como lo es el de respetarlos, de realizarlos, el hecho de realizarlos es facilitar que estos se lleven a cabo, que estos derechos realmente los vivamos el día al día, que no como dice mi estimado profesor Eloy, que al momento de salir a la puerta de nuestra casa tengamos una lluvia de balas que no sabemos ni qué, o un asalto, que nos quitan nuestras pertenencias y que resulta increíble cómo vamos a denunciarla y que es como, no, espérese, tenemos casos más importantes que llevar, ¿no? Entonces, es importante también como ciudadanos saber a dónde podemos acudir al momento de tener este tipo de violaciones, como lo son las comisiones, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o las comisiones estatales, que son encargadas también de velar estos derechos. Los más importantes que tenemos, bueno, hablamos de derechos civiles y de derechos políticos también. Los derechos civiles, como es el derecho a una educación, a un libre desenvolvimiento, a vivir en una sociedad estable, son violados día a día. Y es importante saber que los tenemos, conocerlos y llevar una adecuada educación en cuanto a estos. Un derecho que es de los más importantes que hemos violado hoy en día es la desaparición forzada de personas, que es un tema interminable y es un tema de mucha controversia en nuestro país.
hasta el momento no sabemos nada de los 43 desaparecidos y día a día se dan más casos. Vemos cómo es lamentable el hecho de que estas violaciones lleven a nuestra gente y a nuestro país a vandalismo. Cómo es tan desesperado ese grito de la sociedad de que de verdad se haga algo al respecto, que acuden a esas últimas instancias, que es el vandalismo, que es un tema también que, bueno, yo creo que yo como mujer y como persona que estamos viendo muchos casos también de feminicidios en nuestro país, de violaciones hacia las mujeres, creo que más de ser enfocado a un tema de género, es un tema en todos los sentidos, porque también nosotras a veces discriminamos a los hombres y en realidad pues no es una cuestión de género, ¿no? Sino siento yo que es una cuestión más de educación en cuanto a nuestra sociedad, en cómo fuimos desenvolviéndonos en un estado un poco machista en algunos sentidos y cómo eso nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día. Es importante que esto cambie y que cambie realmente también por nosotros como personas, como mujeres, en la forma hasta en la que educamos a nuestros hijos, porque esto viene en un núcleo familiar. Esto viene desde casa. Una familia bien formada, una familia unida, personas que se basan en una educación adecuada de sus hijos. Volvemos al derecho fundamental de la educación. Es importante también invertir en la educación, invertirle a unos buenos profesores, a que los alumnos ver las necesidades que tienen, porque no son las necesidades iguales, no sé, las de un municipio o las de una ciudad, porque la educación, la forma de las que fueron criados son diferentes. Entonces, volvemos a ese tema de la educación, que es un derecho fundamental, básico. La educación, la salud, es otro tema también controversial en nuestro país. Son varias cuestiones que yo creo que se deben de tomar más en cuenta y hacer un poquito más de énfasis. Tener más apoyo, más énfasis en cuestión federal para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda desarrollar de forma adecuada. Me parece relevante la situación que comentas sobre la necesidad que implica que los derechos humanos estén fundamentados en la dignidad humana. Al final de cuentas ese es su sustento, vamos a decirlo así, pero la importancia que tiene la realización de los derechos humanos para una vida digna, ¿no? Esto nos lleva incluso a uno de los principios rectores de los derechos humanos, que es el principio de interdependencia, es decir, en el sentido de que para que como ser humano podamos tener una adecuada vida, una vida digna, vamos a decirlo de esta manera, es necesario que todos los derechos humanos puedan ser realizados. ¿Qué implica? Si yo tengo la violación de un derecho humano, indiscutiblemente voy a tener violaciones a otros derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso la cuestión de la educación, la situación de género, etcétera. Una de las cosas que me llama mucho la atención de tu comentario es la situación de las autoridades, ¿no? Que en ocasiones las víctimas de delitos, y hablamos en materia penal en cuanto a violación de derechos humanos, es triste ver la cantidad de opiniones de las víctimas o de los ofendidos que señalan que efectivamente para ellos consideran una pérdida de tiempo acudir ante una comisión, como ya lo comentabas, o ante las autoridades para poder denunciar que han sido víctimas de delitos, ¿no? Desde el punto de vista de derecho como sociedad, ¿qué consideras tú que es necesario que nuestras autoridades mejoren para que la ciudadanía confíe en ellos en cuanto a las denuncias y que las autoridades propiamente cumplan con esas obligaciones constitucionales en cuanto a las cuestiones de respetar, de investigar y de incluso sancionar a los culpables? Para ti, ¿qué es necesario o qué es importante que nuestras autoridades modifiquen para que la ciudadanía se sienta con la confianza de que puede ir a denunciar, que se le va a dar la debida importancia a su asunto y que los culpables o los responsables van a tener algún tipo de sanción? Bueno, yo creo que todos como sociedad vemos que algo va mejorando cuando realmente lo vemos en la sociedad, lo vemos en los cambios, lo vemos en el día a día. Es muy importante que yo como ciudadana vea que se están solucionando casos, que se están resolviendo. Yo creo que algo que deberían de cambiar sería darle un poquito más de celeridad a los asuntos, un poquito más de prioridad en cuanto a los asuntos de violaciones de derechos humanos, porque todo esto se vuelve un círculo vicioso. Si no solucionan esto, incrementan también los demás delitos en cuanto a otros temas. Entonces es un círculo que si no se soluciona el paso 1, se vaya a llegar al paso 2, 3, 4, 5 y se hace algo interminable. Para mí yo creo que como ciudadanos, ¿cuándo es cuando decimos que la sociedad está mejorando, o que, no sé, que un gobernador es bueno, o que un presidente es bueno? Cuando lo vemos en el día a día, cuando realmente sentimos que las cosas cambian. Es muy triste, como ya me comentabas, Isabel, el hecho de ver que, ay, no sé, me asaltaron, y fuiste a denunciar, ¿para qué? O sea, voy y me dicen que
que no tiene caso, o sea, que se va a tardar muchísimo tiempo, que a final de cuentas ni lo van a encontrar. Y yo entiendo que es un tema también de que quizás tienen ya demasiados temas con gravedades muchísimo más grandes, no sé, crimen organizado, violaciones, homicidios, cosas más grandes, que igual y toman esto un poquito, lo posponen un poco, yo entiendo, pero también creo que debería de invertirse un poquito más en ese tema, que crezcan un poco las comisiones, los encargados, que crezcan esos departamentos, para que puedan darle más atención a estos temas que pues vemos día a día. Perfecto. Yo recuerdo mucho en clases que aquí Eloy nos comentaba sobre la principal herramienta de investigación, ¿no? Y me daba mucha risa porque Eloy no me dejará mentir, él señalaba que la mayoría de las personas o de los policías, que en ocasiones es el primer contacto que tenemos, nos detenían por la actitud sospechosa, ¿no? Entonces, Eloy, ¿nos puedes platicar un poco sobre esta situación irrisoria en cuanto a la detección o las herramientas que utilizan nuestras autoridades y la manera en cómo el Estado puede mejorar esa capacitación? Porque dentro de las obligaciones, que esta reforma ha trabajado a las autoridades es principalmente la cuestión de promover y respetar. Entonces, ¿de qué manera las autoridades están cumpliendo efectivamente con estas obligaciones? Hablábamos en ese tiempo del delito de portación de cara, que solo por el tipo de cara te detenían, por la actitud sospechosa que se podía controlar una autoridad. Aquí, ahondando un poco a lo que decía Carolina, la cuestión de los derechos humanos en sí va desde una educación desde el seno familiar, es decir, no podemos acabar una violación de derechos humanos tratando de llegar al que afecta a derechos humanos y castigando al que afecta a derechos humanos. Obviamente es una cuestión de reacción del Estado y que sobre todo las víctimas necesitan ese aspecto para resarcir el daño que les ha causado, efectivamente, pero el tema va tanto con las autoridades en su capacitación, pero también con la sociedad en su capacitación. O sea, hacia dónde, por ejemplo, si lo podemos manejar no solamente en la cuestión de las detenciones, como se puede dar en el día con día en la cuestión policial, sino la perspectiva de género, la cuestión educativa, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que efectivamente ahí podamos darnos cuenta que si bien la autoridad no cumple en algunos puntos, también el ciudadano común desconoce cuáles son los derechos que tiene, cómo hacerlos valer, pero también no hay, vamos a decir, una educación de empatía hacia un ser humano, hacia los demás. Entonces, eso lo refleja desde el policía que está en contacto con el ciudadano y que para cumplir con su trabajo, para lograr algunas cuestiones de bonos, etcétera, etcétera, a la persona que para él es considerada la que comete algún hecho delictivo, reacciona violentando sus derechos solamente por el tipo de ropa, por la vestimenta, por la forma de ser y demás. Y que regularmente siempre es, y eso hay que verlo, la mayoría de las afectaciones a derechos humanos son aquellos que constante e históricamente han sido olvidados en materia de derechos humanos, es decir, los pobres no manejando simplemente cuestión económica, sino pobres en negación en materia de derechos humanos. Entonces, el asunto aquí está no solamente en voltear a ver a la autoridad, que es una parte importante y creo que es la más responsable en lo que viene siendo la satisfacción y la garantía de los derechos, pero también qué hacemos nosotros como ciudadanos, qué hacemos nosotros como sociedad, desde nuestras familias, amigos, escuela y demás, para poder conocer los derechos y respetar los derechos hacia los demás. Entonces, aquí sí es un trabajo conjunto, es un trabajo que viene siendo desde las escuelas, desde las universidades, desde los centros educativos, pero también después de eso vendrá el trabajo que se hace en educación a las autoridades, y no solamente en educación, en que realmente tengan las herramientas para poder lograr esa satisfacción de derechos humanos. Lo que sí no se puede poner como pretexto la falta de capacitación, la falta de otro tipo de herramientas, la falta de recursos para poder negar la protección de un derecho humano. Agradecemos la opinión al doctor José Luis Eloy Morales Brandt y continuamos con un corte promocional. La salud es un derecho fundamental, es un derecho que está al nivel del derecho alimentario, del derecho al trabajo, de los derechos fundamentales. Entonces, no hay que verlo como algo especial. Sin embargo, conforme
va avanzando la ciencia, se van descubriendo nuevos métodos y nuevos tratamientos, lo cual hace muy costoso el tratamiento de las enfermedades y hace que sea todo un reto para los sistemas de salud la cobertura completa de estos. Un ejemplo específico es la enfermedad renal. El tratamiento de la enfermedad renal se conoce desde hace más de 50 años. Uno puede vivir perfectamente sin riñones, obviamente con su condición especial, pero uno puede sustituir, o sea, hay manera de seguir adelante. Entonces existe la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y, por supuesto, el mejor tratamiento de todos es el trasplante. Muchos países, tanto subdesarrollados como o desarrollados, cuentan con cobertura universal de salud, incluyendo los servicios completos para el tratamiento de las enfermedades renales. Desgraciadamente no es el caso de México. México tiene un sistema segmentado de salud. Por lo menos existen, a grandes rasgos, un sistema que es para trabajadores y otro sistema que es para población general. Más de la mitad de los pacientes, o más de la mitad de las personas en México están sin derecho a una salud renal. O sea, prácticamente no hay cobertura para los tratamientos de enfermedades renales en población abierta. Entonces esto genera una brecha muy grande de oportunidad o de falta de derechos, ¿no? en este grupo de enfermos. Esta manera de ver la salud en México se ve más agudizada o más recrudecida cuando te das cuenta quién sí tiene derecho. El que tiene derecho es el que tiene un trabajo estable o es familiar directo de alguien con trabajo estable. Y estos son pacientes del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, del CEMAR, ¿no? De sistemas vinculados a un trabajo. Si no tienes un trabajo estable, no tienes seguridad social y todos los demás no tienen un derecho al tratamiento de las enfermedades renales. Esto provoca que exista un grupo de pacientes, un grupo de principalmente jóvenes, y el que más a mí me preocupa es el de las mujeres jóvenes, específicamente una edad reproductiva entre 18 y 35 años, muy vulnerables porque muchas veces tienen que encargarse, están en casa, hay veces que son madres solteras. Y yo creo que no existe socialmente persona más valiosa que una mujer en esa edad, precisamente porque está cuidando de su hogar. Y el sistema mexicano, de entrada, deja fuera a estas personas de su derecho a la salud renal. Es algo que efectivamente es muy costoso. Es la enfermedad más costosa que hay, seguida del cáncer de mama. Pero me parece que la manera de establecer los derechos a la salud, específicamente en insuficiencia renal, no son los ideales en México. Debería de ponderarse a personas, todo el mundo tiene derecho, pero debería ponderarse personas como las que les comento, mujeres vulnerables, socialmente muy valiosas, y ¿por qué no? También el joven que está emprendiendo, que está empezando, que no es fácil que lo empleen en un lugar donde tenga seguro social. Entonces, el sistema debería de cambiar. Acabamos de ver la información en cuanto a cápsula informativa sobre los derechos humanos relacionados con las personas que tienen alguna enfermedad renal, la cual fue propuesta por el doctor Juan Manuel Arreola Guerra. Una vez analizado esta situación en cuanto a la importancia de los enfermos renales, continuaremos con la opinión del doctor José Luis Eloy Morales Brand respecto de los mecanismos y herramientas que tenemos como ciudadanos en caso de violación de derechos humanos. Hace un momento comentábamos cómo las autoridades no pueden establecer como pretexto la falta de recursos, falta de mecanismos, herramientas, etcétera, para garantizar los derechos. Pero también decíamos que regularmente la sociedad no conoce, ignora lo que vienen siendo sus derechos y a dónde acudir para poder lograr defender y que le garanticen o le cumplan esos derechos que como seres humanos cuentan. Y parte de eso es lo que podemos platicar ahora. En sí, todas las autoridades tienen la obligación, desde el policía que está en la calle, el auxiliar que cobra en alguna ventanilla, el secretario de un tribunal, la doctora o el doctor que está en un instituto de salud,
pero también contamos con algunos mecanismos jurisdiccionales y otros no jurisdiccionales en materia de protección de derechos humanos. Dentro de los jurisdiccionales, pues entenderíamos concretamente al Poder Judicial, a los jueces que tienen la obligación como tal de proteger a las personas contra conductas autoritarias del Estado y de los particulares, pero también tenemos lo que vienen siendo autoridades no jurisdiccionales. ¿A qué se refieren las no jurisdiccionales? Aquellas que tienen, vamos a decir, una fuerza moral para emitir recomendaciones y dar seguimiento a que las autoridades cumplan con la reparación del daño integral a las víctimas y eviten que de nueva cuenta se vuelvan a vulnerar algunos de estos derechos. A nivel local tenemos lo que son las comisiones estatales de derechos humanos, integradas por una presidenta o un presidente, un secretario general y los visitadores. Este titular de los organismos es elegido por los congresos de los estados, por los diputados estatales, y tiene la obligación de recibir quejas y hacer procedimientos en un momento dado de recomendación sobre violaciones, de investigación de la existencia de violaciones de derechos humanos y recomendación para la reparación integral de las víctimas, en lo que vienen siendo afectaciones por autoridades locales. La competencia de las comisiones es exclusiva para autoridades, no para particulares. Si un particular violenta un derecho, ahí se tendría que acudir ante lo que viene siendo el Poder Judicial o otras instancias. También contamos a nivel nacional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recientemente ha sido designada una mujer para que la presida, la segunda mujer en la historia de la Comisión Nacional que va a presidir esta comisión, la cual tiene las mismas facultades y funciones, pero particularmente con lo que vienen siendo las autoridades en materia federal como tal. También a nivel internacional, es decir, a nivel local, si a nivel local, a nivel federal, no se logra la satisfacción del derecho y se mantiene la violación a derecho humano. Hace un momento Carolina, por ejemplo, manejaba el ejemplo de los 43 de Ayotzinapa. Estaría el caso que también manejé yo al principio sobre Radilla Pacheco, entre otros que han llegado, también el campo algodonero, que concretamente son sobre las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua. Contamos en este aspecto con lo que son organismos internacionales. Los más importantes o los que más relevancia tienen para nuestro país son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos dos organismos se derivan de lo que es un tratado internacional, la Convención Americana, que es firmada por México, y la comisión tiene una función muy similar a las comisiones nacionales y estatales, que son las de investigar una vez que se ha cometido una violación y hay una queja o una denuncia ante la comisión, investigar la existencia de la violación, pero también qué ha hecho la autoridad sobre ese aspecto. Antes de acudir a la comisión tenemos que prácticamente agotar los mecanismos internos, acudir ante las autoridades internas. Si no tengo una respuesta, entonces podemos acudir a la comisión, y la comisión también emite algunas recomendaciones en ese aspecto. Trata de conciliar, trata de que la autoridad cumpla con sus funciones, y si en caso de que la autoridad, en este caso los estados, ya como estados, naciones, no cumplan con esas facultades, con esas funciones, la comisión podrá demandarlos ante la Corte Interamericana, que ya es un organismo jurisdiccional como tal, integrado por varios jueces, entre los que actualmente incluso existe un juez mexicano, hay algunos otros de otros países, y los que concretamente resuelven si existe la violación o no, y ellos ya tienen poder de jurisdicción, es decir, tienen poder para obligar a las autoridades nacionales a cumplir con esos derechos, satisfacerlos, incluso, como decíamos también hace un momento, modificar estrategias de capacitación, estrategias de seguimiento y de cumplimiento, pero también incluso normas. Bueno, me parece importante la situación que comentas en cuanto a que como ciudadanía en ocasiones no tenemos el conocimiento de a cuál organismo acudir. Entonces, el hecho de que hagamos un distingo de que tanto particulares como autoridad pueden ser o pueden violar derechos humanos, que como ciudadanía sepamos ante cuál de los órganos, ante cuál instancia podemos acudir, ¿no? En la vida cotidiana tenemos diferentes situaciones que de alguna o de otra manera un particular involucra o su actividad me viola derechos humanos, ¿no? Vemos, no sé, el incumplimiento, por ejemplo, de una pensión alimenticia, de algún tipo de contrato, etcétera. Entonces, ante estas situaciones, lo recomendable es acudir ante Poder Judicial como consecuencia de violación de derechos humanos a través de particulares, y en caso de que sea una autoridad, pues a los mecanismos que tú ya comentas.
La situación que es importante que podamos manejar o poder informar en esta cápsula o en este comentario es precisamente la situación de que como ciudadanía desconocemos nuestros derechos y los organismos ante quienes podemos acudir. Entonces, en este caso, ¿qué recomiendas que la ciudadanía pueda realizar para que tenga conocimiento de estas situaciones o que sepa ante qué instancia acudir ante algún tipo de afectación? Para la cuestión del conocimiento, aquí la Universidad Autónoma de Aguascalientes y concretamente el Departamento de Derecho en forma constante mantiene una serie de congresos, cursos, capacitaciones, incluso cursos para la sociedad, donde puede actualizarse o conocer un poco más en materia de derechos, pero también se tiene la Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación en Aguascalientes y los mismos municipios y los mismos órganos estatales cuentan con lo que vienen siendo autoridades para difusión de esos mecanismos. Entonces es importante que la ciudadanía pueda acudir a estos lugares, pero también saber que si se le violenta algún derecho, como decíamos, por algún particular, puede acudir. Concretamente aquí en la Universidad Autónoma contamos con el despacho jurídico universitario, que se encuentra en el segundo piso del Palacio de Justicia, en donde se le puede dar asesoría, orientación e incluso representación jurídica, si algún particular, como tú bien lo decías, en materia de alimentos, en materia de algún contrato, algún arrendamiento, cuestiones de ese tipo en donde se vean afectados, puedan ser reconocidos y más bien representados ante tribunales al llevar una demanda y buscar mecanismos de protección. En lo que viene siendo la existencia o la comisión de hechos delictivos, pues obviamente lo que es Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como la Fiscalía General del Estado, y en caso de que alguna autoridad directamente violente un derecho y no se encontraran como tal ese respaldo en estas instancias que acabamos de comentar, ahí es donde se puede acudir, bueno, por un lado, cuando es con particulares, existe el Centro de Mediación de Poder Judicial, pero también existen particulares que tienen centros de mediación. Digo, simplemente aquí en la universidad contamos con la doctora Guadalupe Márquez, que es la experta en materia de mediación en Aguascalientes, que también podrá apoyarlos en ese punto en su momento, pero también tenemos con lo que viene siendo el Centro de Mediación de Poder Judicial del Estado y también existe lo que es la mediación y las salidas alternas en la Fiscalía General del Estado. Además, como tal lo había comentado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se encuentra en República de Uruguay, en el fraccionamiento Las Américas, en donde pueden acudir prácticamente en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde a poder buscar asesoría, pero también interponer quejas para que en un momento dado se lleve el procedimiento de sanción y sobre todo la comisión ya en últimos años, desde la administración anterior, ya ha estado recomendando lo que viene siendo el cumplimiento de una reparación del daño por parte de las autoridades, que regularmente solamente se recomendaba el seguimiento de una sanción administrativa o alguna separación del cargo o inclusive algo mínimo de protección a las víctimas, pero ahora ya también se está recomendando, además de la protección a las víctimas, una reparación del daño integral a ellas. Y en caso de que las autoridades, a pesar de la recomendación de la comisión, no pudieran o no cumplieran con alguna de estas determinaciones, pues entonces pueden acudir nuevamente a lo que viene siendo la función del Poder Judicial para interponer alguna demanda legal y lograr esa reparación. Ok, entonces bueno, gracias por la información proporcionada y nos vamos a un corte promocional. Agradecemos que continúe con nosotros y en virtud de que para el programa es muy importante la opinión del público, continuaremos con una sesión de preguntas y respuestas entre nuestro público y nuestros invitados. Nuestra primera pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber sobre los puntos más relevantes que tuvo la reforma de 2011 en materia de derechos humanos en la Constitución. Pues tuvo varias cuestiones. Primero, establecer a nivel constitucional la obligación y el reconocimiento de las autoridades de estos derechos humanos. La cuestión o el problema estaba en que prácticamente vivimos en un sistema jurídico en donde si la Constitución no establecía el por qué, o si no establecía qué voy a garantizar o qué voy a reconocer, las autoridades no cumplían o dejaban a un lado lo que viene siendo el derecho internacional y los derechos humanos. Entonces, una de las partes importantes fue darle, vamos a decir, el mismo nivel
a lo que viene siendo el derecho internacional de los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades de garantizar no solamente los mecanismos de protección, sino también los derechos en sí. O sea, el establecer a nivel constitucional los principios básicos como la universalidad de los derechos, la garantía de protección y sobre todo la progresividad, que es un tema muy importante que deberíamos de tomar en cuenta y no perder de vista, que es concretamente que derechos ganados por los ciudadanos no pueden ser echados para atrás, no pueden ser limitados nuevamente a través de reformas legales. Es la idea de la progresividad en materia de derechos humanos. Todo lo que va ganando el ser humano se va reconociendo y no puede venir un orden distinto a establecer que van a limitar o van a echar para atrás de derecho ya ganado, derecho adquirido. Y también lo que viene siendo la obligación de que todas las autoridades, no solamente las judiciales en materia federal, no solamente los jueces federales, sino que también los jueces locales, las autoridades locales administrativas y de otro tipo, tienen la obligación de observar y aplicar directamente los derechos humanos que están en el derecho internacional de los derechos humanos y también en la misma Constitución, porque también anteriormente esto era un poder que adquiría o monopolizaba directamente el Poder Judicial Federal y no permitía que los estados tuvieran esa facultad. Entonces ya cualquier autoridad jurisdiccional y en interpretación las administrativas y de otro tipo tienen la obligación de hacer efectivo la norma o aplicar la norma que mejor garantice un derecho e incluso desaplicar normas que vayan en contra del derecho internacional y de la Constitución sin tener que esperar a que las autoridades judiciales lleguen a cumplir con esta función. Okay. Agradecemos mucho su participación. La siguiente pregunta, por favor. Yo quería saber si los derechos humanos son un problema solamente en países no democráticos. Los derechos humanos son un problema en todos los países, porque finalmente, bueno, no los derechos humanos, más bien la violación de los derechos humanos. Y los derechos humanos a lo mejor son problemas en los países democráticos y no democráticos para autoridades que realmente son autoritarias y no quieren cumplirlos. Pero el problema de los derechos humanos es un problema natural del ser humano. ¿Cuál? El derecho lo que hace es regular y atender problemas violentos, problemas de violencia social. Y si entendemos la violencia como la imposición de voluntad, de mi voluntad en contra de otra, para evitar lo que viene siendo la reacción y obligar a que esa voluntad haga lo que yo quiera, pues finalmente el ser humano tiene una naturaleza en parte violenta que lo hace afectar los derechos de los demás. Entonces, no solamente en materia de estados democráticos, los estados democráticos a lo mejor son la función como tal, la fundamentación, lo esencial en materia de derechos, pero cualquier estado, cualquier ciudadano puede violentar y es una realidad en todo el planeta. Por eso tenemos organismos internacionales y se han creado tratados internacionales, porque no solamente en los estados que se manejan como autoritarios, como monárquicos o impositivos, han tenido esas violaciones, sino también en los del día a día. Simplemente México es un estado democrático y es uno de los países que más violenta derechos de los ciudadanos. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias por organizar esto. Creo que es un tema importante para que la gente lo conozca. Bueno, mi pregunta va un poquito enfocada a que la gente conozca. ¿Todos los derechos humanos se encuentran legislados o existen algunos que no están legislados? ¿Cómo poderlos hacer valer? Y si nos pudieran dar no sé, de 5 a 10 ejemplos de derechos humanos que la gente no conoce, principalmente los que son entre particulares. La mayoría de los derechos humanos no están en leyes porque justo esa es una característica esencial de los derechos humanos. Están sustentados en el día con día. Más bien cuando los tenemos en las leyes es cuando asume el Estado el compromiso de protegerlos. Pero a pesar de que no estén a nivel legislativo constitucional, el solo hecho de ser reconocidos por la comunidad internacional los hace humanos y los obliga a los estados a lo que viene siendo la legitimación. Por ejemplo, tenemos los más comunes, tenemos el derecho a la libertad, y la libertad va desde la libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de trabajo, como otro tipo, libertad sexual, libertades sexuales. Tenemos lo que viene siendo el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, obviamente, pero sobre todo
el derecho esencial que todas y todos como personas, como seres humanos tenemos es el derecho a libre desarrollo de personalidad, que implica que tanto los particulares y el Estado tienen la obligación de permitirte que tú establezcas tu plan de vida acorde a tus intereses, obviamente sin afectar a otros. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los derechos, gracias a este libre desarrollo de personalidad, se van gestando en el día con día, es lo que le llaman derechos emergentes. Se van emergiendo, van surgiendo de las problemáticas sociales y existen muchos que posiblemente por ciertos estados, ciertos tipos de pensamiento, los legisladores todavía no se encuentran establecidos en las normas, pero de eso no hace, o más bien no impide, que se reconozcan y se garanticen. Vamos a poner ejemplos. Todavía en Aguascalientes, a pesar de que ya existe un criterio de la Suprema Corte y existen criterios internacionales en ese aspecto, el legislador local no ha querido permitir el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero esto no implica que no existe el derecho existe y las autoridades tienen la obligación de reconocerlo y garantizarlo. La mayoría de los derechos en la actualidad se van gestando no por procedimiento legislativo, no por procedimiento de los diputados o de las autoridades, sino de las mismas manifestaciones, luchas sociales, protestas sociales y de congresos. La mayoría de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en la actualidad no están como tal todavía instituidos o establecidos en algunas normas. La autoridad ha tenido miedo de meterse a esas cuestiones, principalmente por fines electorales, no por otro tema, pero eso no impide que se garanticen y se reconozcan. Entonces, más bien aquí debemos de buscar cuál es esa necesidad humana que tenemos que permite el desarrollo humano, el desarrollo integral del ser humano, sin afectar como tal a las demás personas, y eso toda autoridad tiene obligación de garantizarlo o de reconocerlo. Incluso no puede poner como pretexto que no está legislado, porque como decíamos hace un momento, parte de la reforma en materia constitucional es la obligación de que todas las autoridades cumplan con esos derechos sin pretexto de la ausencia de normas y creando los procedimientos para satisfacerlos. Agradecemos entonces la participación a nuestro público y a nuestros expertos. Para poder finalizar, le pedimos a Natalia, por favor, que nos proporcione su conclusión sobre el tema. Como parte de mi conclusión, hacer un poquito de énfasis en cuáles son los principios de los cuales forman parte estos derechos, como lo son el de universalidad, que quiere decir que estos derechos humanos son reconocidos a todos, sin importar la nacionalidad, el lugar de residencia, el sexo, color de piel, el lenguaje, los grupos étnicos a los que forman parte. Esto también es muy importante porque los grupos étnicos actualmente entran en un conflicto en cuanto a la versión de derechos humanos porque no se les respeta tampoco su derecho de ser una entidad, bueno, una comunidad diferente, porque ellos tienen su forma de legislarse diferente. Hay que respetársele también el hecho de que ellos sean un otro. Hace poco mi estimado profesor Chito me comentaba, o leyendo un libro de él, nos hacía mucho énfasis en cómo existen estas violaciones precisamente de derechos humanos y fundamentales a esos grupos, que normalmente, como ya vemos al día o en el diario, como hay violaciones normales hacia nosotros, como que resulta en un segundo plano hablar de los grupos étnicos o de los grupos indígenas. Y es muy importante también hacer énfasis en eso. Y para mí los derechos humanos, como ya comentaba Eloy, son derechos emergentes. Así como el derecho en general es un derecho que se va reformando, porque se va adecuando a las necesidades que tenemos como sociedad y también como individuos. Que si nos afecta como individuos, por ende nos afecta como sociedad. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Eloy, su conclusión, por favor. Pues solamente recordarle a la sociedad que como seres humanos cuentan con derechos, que se acerquen a las instancias educativas, universitarias, a las autoridades para conocer más sobre esos derechos y la forma de garantizarlos. Recordar que los organismos, que comentó hace un momento también Carolina, los organismos protectores de derechos humanos no son organismos protectores de delincuentes, son protectores de todos los que estamos aquí. O sea, los derechos humanos son para todas y todos los que vivimos en sociedad. Y obviamente es para garantizar en un momento dado ese ejercicio libre y pleno de sus derechos, y sobre todo el invitar a las personas a que no se callen, es decir, si tienen alguna violación, si tienen alguna afectación de sus derechos humanos, no la oculten, sino que acudan ante las autoridades, exijan sus derechos y que se les reconozcan como tal. Si como ciudadanos no reconocemos o no exigimos esos derechos ante las autoridades,
pues nunca vamos a tener un pleno ejercicio de los derechos. Pero también reconocer nuestra obligación de nosotras y nosotros garantizar y cumplir con los derechos de los demás y sobre todo tener esa empatía hacia el ser humano para vivir adecuadamente en sociedad. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy en Hablemos Derecho. Los invitamos a que nos sigan en nuestras próximas emisiones, en donde podrán encontrar temas de derechos sumamente relevantes e importantes en nuestra vida cotidiana, en compañía y con cuestiones de expertos de nuestra propia universidad. Agradecemos al Departamento de Derecho por las facilidades prestadas, así como al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Si usted quiere tener más conocimiento sobre temas legales, los invitamos a que nos sigan también en nuestra transmisión en el canal 26.2 y en nuestras redes sociales UATV. Gracias por su atención.